Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentan un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludarlos, bienvenidos a este Puro Café, donde tomamos un café cargadito, este establecimiento aquí en el corazón patrimonial de Valparaíso, junto a este mural de Guillermo Valdivia, en todo este marco ideal para la conversación relajada, amena, libre, en esta apertura de Empresa Océano para conversar con los líderes, con las personas que conforman nuestra comunidad en un programa de visión marítima, portuaria, pero que está abierta a todos los temas nacionales. Hoy vamos a conversar con Felipe Santibáñez Barbosa, que es el presidente de la Cámara Aduanera de Chile y de familia y de tradición agente de aduana. Un gusto de saludarte, Felipe. Muchas gracias, Atilio. Muchas gracias. Es un gusto estar acá. El haber nacido, estudiado, haberme formado y seguir estando con mis oficinas principales en Valparaíso constituye, creo que un orgullo para nuestra familia que ya lleva más de 125 años en esta profesión. Oye, qué interesante lo que menciona Felipe, porque cuántas familias, bueno, recuerdo a la familia Urenda, cuántas empresas interoceánicas, Gunza, Saam, que nacieron aquí en estas cuadras de Valparaíso y que hoy se han extendido por todo el mundo, y lo mismo lo que son los agentes de aduana, naciendo aquí fundamentalmente en el primer puerto y ahora me imagino están en todo el país. Así es. Y ha sido una solución moderna que se tomó en la década de los 80 en términos de que hasta esa época los agentes de aduana podíamos actuar solamente en la aduana de nombramiento, ponte tú Valparaíso. Nosotros éramos agentes de aduana por Valparaíso. Pero en virtud de la apertura del comercio exterior que se hizo ya en los años 80, donde se dio cuenta de que el comercio exterior iba a alcanzar un intercambio exponencial, se dijo, bueno, aquí necesitamos primero más agentes de aduana, y se han hecho concursos cada 2 años permanentemente. En la época de los 80 éramos 90 agentes de aduanas en Chile. Hoy día la Cámara Aduanera reúne a 212 agentes de aduana, que es aproximadamente un 75% de los agentes de aduana del país y que están repartidos desde Arica a Punta Arenas. ¿Claves para el crecimiento del comercio exterior chileno? Yo te diría que sí, y lo digo con mucha sinceridad y humildad, porque el concepto de lo que era el servicio de aduana y el agente de aduana cambió totalmente. Y sigo partiendo desde fines de los 70 y a principios de los 80, cuando se determinó de que para poder que las mercancías fluyeran rápidamente, entraran sin mayores inconvenientes al país, había que formar un cuerpo jurídico que así lo permitiera. Y de esa manera fue como fuimos nombrados ministros de fe. Y se partió de que este trabajo está basado además en la buena fe. Mira, aquí te llega este café de Puro Café con cepa. ¿De dónde viene esta cepa? De Perú. Una cepa peruana, ¿ah? Pero qué bien. Que vas a probar de una hacienda peruana traída por este establecimiento para que nos podamos inspirar y seguir profundizando en estos temas. Y de ahí partió, fíjate, que hay cifras que de repente la gente se olvida. Oye, 2 veces has mencionado fines de los 70, 80, hubo como un boom. Lo que pasó es lo siguiente, que cuando se implementó la mercadería de libre mercado definitivamente a partir del año 75, 76, bueno, hubo que hacer muchos ajustes, fueron muy dolorosos, hay ciertas industrias que no pudieron competir con el exterior porque se bajaron los aranceles. Por lo tanto, ¿qué se priorizó? Se priorizó que la ciudadanía tuviera cosas de mejor calidad y a menor costo. Y esas eran extranjeras, no eran las nacionales. Nuestra industria nacional, en muchos casos, no todos, era tremendamente de alto costo y de baja calidad. La teoría esa de comprar al que lo produce más barato y que tiene las ventajas comparativas y uno vender lo que es mejor para hacer, lo que fue una revolución mundial, me da la impresión. Absolutamente, y te digo, eso significó que desde el año 73 en adelante, lo digo no como una fecha emblemática con el significado que para todos tiene en Chile,
en donde había un intercambio comercial del orden de 10.000 millones de dólares, hoy día estamos en 240.000 millones de dólares. ¿Ah? Y eso no lo podías hacer con una aduana igual, con un sistema operativo como el que teníamos. Se abrieron las ventanas, las puertas. En que todo se revisaba. Sí. ¿Te acuerdas de los puertos llenos de barcos a la gira aquí? Sí, sí. Y los almacenes repletos, los patios repletos. Del contrabando. Del contrabando. Porque eso ya no existe prácticamente. Prácticamente no. Mira, el contrabando, que es una preocupación de nuestras actuales autoridades, está muy circunscrito a lo que son los cigarrillos y la droga por el norte. Ya. Se ha tratado de utilizar los canales centrales, pero han sido la mayor parte descubiertos, y de ahí que la policía, tanto aduanera como la y ahí PDI, ustedes ayudan. Pero por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hoy día tenemos un sistema que no existe en América y en muy pocas partes del mundo. Por ejemplo, lo que es el trámite anticipado. Tú tramitas tu documento con documentación antes que llegue la nave, de tal manera que cuando llega la nave... Evitas pérdidas de tiempo. Está todo pagado, todo listo. Y de eso se revisa entre un 4 y un 7% físicamente. De esta manera, el flujo de los puertos ha crecido de una manera extraordinaria. Porque otra de las buenas medidas que Oye, me hiciste acordar algo, perdona que siempre interrumpo aquí, a veces la gente se enoja, pero es para ir matizando. Ya. Crecíamos en esa época, ¿te acuerdas que años seguidos al 7%? Bueno. Me recuerdo cuando volvió la democracia con toda esta apertura. Bueno, por supuesto, y duramos casi 30 años creciendo a esas tasas. ¿Cuánto crecemos ahora? Bueno, ahora hubo una buena cifra, un poco más del 2%, que sorprendió por lo positiva, pero claro, no se compara al 7% anterior. Fue el 2,8%, lo venía recién escuchando en la radio del auto. Es importante que vayamos superando esta cifra. Pero lo que te quería contar... ¿Volveremos a crecer al 7%, crees tú? Yo creo que va a estar absolutamente acondicionado a que las incertidumbres que hoy día nos rodean, a la, entre comillas, desconfianza que ha nacido por todas estas medidas, yo te diría un poco apurada. Yo no quiero encontrar todo malo, pero lo que pasa es que se han hecho muchas cosas muy mal. Y eso ha generado en el país, ¿no es cierto?, una contracción tremenda. ¿Te refieres al exceso de reformas? Exceso de reformas, y reformas que no van hacia la productividad. Hoy día venía escuchando también en el auto el proyecto que se le presentó a la presidenta para mejorar la productividad por el profesor Joseph Ramos de la Universidad de Chile. Bueno, eso es lo que necesitamos, y para eso te necesitas que el comercio fluya. Y para el comercio mencionaste algo muy grave, dice, se ha perdido la confianza. Pero absolutamente. Así tan diría, grave. Claro, y es por falta de diálogo y de conversación. Yo te digo, soy un convencido de que los chilenos nos queremos mucho más de lo que aparece en la prensa. Tenemos un afecto mutuo país mucho más sólido. O sea, pero tú estás refiriéndote que hay que ir a pasar esto que en un principio se vio como el efecto de la retroexcavadora, de demoler todo lo que había para construir una sociedad, de hacer una nueva constitución, etcétera. Bueno, esos son proyectos que lamentablemente se han ido haciendo en pos de cumplir un convenio, ¿no es cierto?, político, y que en definitiva se han hecho muy rápido. Las consultas que se han hecho a la ciudadanía, si bien es cierto, se han hecho, pero no se les han tomado en cuenta. Por ejemplo, yo he visto siempre en sus comunicados de la Cámara Aduanera de Chile de visitas que hacen ustedes al Parlamento, al Congreso Nacional. Ustedes van y exponen sus puntos de vista, ¿han sido escuchados? ¿Cómo ha sido la recepción? Excelente, excelente. Nosotros en estos últimos meses, te diría que casi un año, estamos trabajando en la modernización del servicio de aduana, que es indispensable porque en la medida que el tiempo pasa, tú tienes que ir buscando los mejores nichos para que precisamente el costo del comercio exterior sea el más razonable. Y hemos tenido mucha aceptación en la autoridad, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio del Trabajo un poco menos, pero bueno, en fin. Y hemos ido logrando acercar posiciones, conversar. No siempre estamos de acuerdo, pero
Estamos a mi manera de ver, y eso a mí me interesa mucho porque me ha tocado estar al frente de la Cámara desde hace bastantes años, como a ti te consta, y viviendo situaciones bien difíciles como fueron las del impulso competitivo, que históricamente... Que ustedes lograron revertir en gran parte. Y que estuvimos a punto de generalizar un paro general del comercio exterior que nunca en la historia de las agencias de aduanas en Chile había sucedido. Entonces, en este momento estamos tratando, y creo que hay un interés mutuo de parte de la autoridad que maneja el sistema de comercio exterior, que es el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente, ¿no es cierto?, de ir discutiendo, de ir analizando, de que las cosas no son porque sí, de que si necesitamos eficiencia, la eficiencia es con capacitación, la capacitación es fundamental. En Chile todavía estamos muy, muy pobres en capacitación, ¿ah? Una de las cosas, por ejemplo, que hemos hecho los agentes de aduana, y particularmente la Cámara Aduanera, tú sabes, tenemos un OTEC, que es un órgano técnico de capacitación, donde ya hemos capacitado más de 3.000 personas en temas de comercio exterior, seguridad, cargas peligrosas, etc. ¿Qué sacas con capacitarlos tanto si a lo mejor en el poder político no hay diálogo? Porque deduzco que tu interés o tu llamado va en ese sentido por lo que has dicho, que el país vuelva a conversar las cosas, que se deje a un lado el ideologismo. Yo te diría una cosa que te la dije delante y te la voy a repetir. Yo creo que los chilenos todavía nos queremos, y nos queremos harto. Hagamos que eso sea posible, escuchémonos. En una discusión, no pasemos una aplanadora para cambiar de máquina, no pasemos una aplanadora. Ni retroexcavadora, ni cualquier hora. Ni cualquier otra, sino que escuchémonos y vamos tomando acuerdos. Si no tomamos acuerdos... El acuerdo siempre significa ceder un poco siempre, y escuchar al contrincante. Exacto, y respetar al contrario. No insultar. Tú cuando ves de repente a algunos parlamentarios, porque yo te digo, cuando se habla de la política y se habla de los parlamentarios es tremendamente injusto. Cuando se habla de que no tienen la capacidad, no tienen el Cuando has escuchado el término hacia el sector empresarial tuyo de chupa sangre. No, por ningún motivo. Por ningún motivo. Yo creo que eso es un insulto que no cabe, porque no existe. Habrán unos que trabajan más y otros menos. Oye, si siempre el mundo, hay malo. El mundo es así. Sí. Pero yo te diría que el trabajo parlamentario ha adolecido de errores. Y yo creo que fundamentalmente por falta de experiencia de varios de ellos. Y de ahí te voy a meter... Pero deduzco que tú tienes un poco de esperanza. Hay sí. Algo que ha cambiado, hay algunas señales sí. positivas como el informe económico que mencionaba. Sí, y te digo aún más. Hemos estado trabajando en la nueva ley de modernización de aduanas, mano a mano con el Servicio de Aduana, la Subsecretaría de Hacienda, en muy buenos términos. Obviamente no de acuerdo en todo, ¿me entiendes tú? ¿Nosotros qué queremos? Y queremos que todo esto que se ha avanzado durante 30 años, donde ningún país de Sudamérica, ponte tú, admite un embarque anticipado porque tienen temor de lo que pueda venir dentro de los bultos, porque esa es la verdad. ¿Para qué te digo? En Colombia, ponte tú, que es un país que quiero mucho y me han invitado y dado muchas charlas al respecto de esto, ponte tú, ellos sacan de las naves los contenedores y los llevan a un patio privado donde ahí los abren y una vez que ven lo que trae, pueden hacer la declaración de importación. O sea, costo gigante, ¿eh? Y un costo gigante, un tiempo en costo efectivo y en tiempo, que es más costo. O sea que la probidad es económica. Claro, y en Chile todavía la probidad, independiente de los problemas, algunos bienes individuales que están por ahí dando vueltas, ya sea políticos, comerciales, empresariales, en Chile la probidad existe y es uno de nuestros mejores capitales. Te quería invitar a tomar un sorbo de café y, si me permites, someterte a un test porteño. Bueno. Y pedirte opiniones desde tu gremio para temas preocupantes de Valparaíso. Por ejemplo, uno de ellos, ¿qué pasó con las cargas limpias? Tema que ocupaba la pantalla en nuestros programas del año pasado y como que no se supo más del tema. Y la pregunta es, ¿ha funcionado el sistema en la CEAL? No ha funcionado. No ha funcionado, se empezaron a derivar las cargas a los almacenes extraportuarios, que ha sido un apoyo tremendamente importante. ¿Y los precios? Y los precios se han duplicado. Se han duplicado porque definitivamente aquí ha sucedido algo que es muy importante decirle. Hay ciertos servicios en Chile que tienen que regularse.
y que tiene que haber competencia seria y abierta. Y donde no hay competencia y no se sabe cómo se fijan las tarifas, todo el sistema marítimo portuario. O sea, falta un sistema regulatorio de orden. De orden y que sea legal. Porque yo Perdón, en un momento, por ejemplo, Terminal Pacífico Sur decía, déjenos hacer aforo aquí en el puerto, y se la argumentaban distintas razones, por ejemplo, la parte sanitaria. Claro. ¿Ha sido correcta esta decisión a tu juicio? Bueno, fue correcta, pero la parte sanitaria también era correcta porque en el puerto, por el movimiento de las maquinarias y de los camiones, obviamente se produce un efecto de contaminación mucho mayor de que si llevas tú las cosas a un almacén que está a 6 o 7 kilómetros de acá. Pero en definitiva, ¿qué pasó? Eso no operó. TPS, y aprovecho de saludarlos porque en su momento yo me expresé en forma bastante dura hacia ellos, confundiéndolo con el resto de todas las empresas que participaban en esto, donde yo dije, bueno, estas empresas marítimas portuarias son unos matones y yo soy bien hombrecito para mis cosas y la verdad es que no es así, y no era así con TPS tampoco. Pero el resto te digo, y quiero ser muy claro, el resto no da ninguna posibilidad de que tú Perdón, ¿te refieres a los almacenes extraportuarios? No, me refiero a las otras empresas portuarias, a los almacenes extraportuarios, a los forwarders, a los agentes de carga. Pues yo te voy a decir una cosa. ¿Hasta cuánto pueden llegar las tarifas? Yo te voy a dar un ejemplo de un año atrás, para que veas tú el efecto. Tú sabes que las mercancías vienen encargadas, ¿no es cierto?, a embarcadores o a forwarders que aquí hacen un convenio con una empresa portuaria que les saca las cosas, etcétera, y se lleva un contenedor a un almacén extraportuario a Placilla. En un contenedor de 40 pies, para desconsolidarlo, porque en el interior del contenedor venían mercancías para varios consignatarios, si tú no pagabas $1.000.000, no te entregaban el documento. Entonces, ese tipo de política, ese tipo que puede cobrar lo que quiera, porque así que cobró uno, podría haber cobrado dos. Eso no se puede seguir permitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla del costo del comercio exterior, se confunden muchas cosas, porque el costo del comercio exterior es el flete marítimo, que es más del 20-25% del costo de la mercadería. Después está todo el sistema portuario, ¿no es cierto?, portuario de atención a la nave, al costado del muelle, y después viene el traslado al sistema extraportuario. Y ahí es donde yo he sido, y tú si has leído alguna de mis columnas, he sido tremendamente claro en decir, bueno, señores, no vemos ninguna competencia. Por ejemplo, hay un proceso que autorizó la aduana hace muchos años atrás, a pedido de las compañías navieras, de que nosotros, el BL o conocimiento de embarque, tenemos que entregarle el original a la compañía naviera para que ellos puedan hacer sus cobros en caso de que tengan algún problema respecto a sus clientes. ¿Y esto, ha hecho perder competitividad al puerto? Ha hecho perder competitividad a todo el sistema, porque ese intercambio de conocimiento de embarque, los cuales nos quedamos nosotros con una fotocopia autorizada por nosotros mismos, porque como ministros de fe estamos autorizados para legalizar nuestros documentos, ¿no es cierto? Resulta que se demora hasta 48 horas y nos cobran $70, $80. ¿Y por qué me cobran $80 o $70 o $50 por hacer un intercambio de un papel? Por darte un ejemplo. Los gate in, los gate out, en que te ponen fechas perentorias respecto para devolver los contenedores vacíos, en un caso cuando se trata de exportaciones, de importaciones, e igualmente cuando tú usas el contenedor para usar las exportaciones. Entonces ahí hay un campo. ¿Qué llamado le harías a las autoridades? Por lo que veo, faltaría una ley. Hay una ley que regule. Un vicepresidente nuestro, Javier León, que tú lo conoces, ha estado en varios programas, una vez dijo algo que mucha gente se rió, pero aquí hace falta un CERNAC de comercio exterior. Y de eso trabajamos durante mucho tiempo con el Ministerio de Economía en una comisión que pidió la Presidenta de la República, a la cual fuimos invitados, en términos de analizar la logística y la agilidad portuaria. Pero todos estos grandes proyectos
donde tú te encuentras en una mesa en que el 80% de los representados son navieros, portuarios, forwarder, etcétera, realmente son mesas en que se llegan a acuerdos que tienden a favorecer nada más que a un sector de este comercio. Y este sector de comercio lo somos todos. Te voy a decir, Valparaíso depende de sus ingresos en un 41% de lo que pasa en el puerto. Y en este sentido, una pregunta entre medio. ¿Qué te parece esta oposición de algunas personas al desarrollo portuario? Han surgido grupos de arquitectos. ¿Cuán razonable es? Porque bueno, ellos argumentan algunas cosas que son muy legítimas, claro. El acceso al mar, sí, la vista. Sí. Oye, pero a ver, digamos las cosas por su nombre. Valparaíso no va a vivir, ¿no es cierto?, de que conservemos la vista al mar. Aunque es importante, y así se han hecho varias, y he estado yo con mucho contacto con la empresa portuaria de Valparaíso, que ha recibido varios torpeos al respecto, ¿no es cierto?, respecto de este asunto, donde se está logrando una compatibilización mucho más mejor respecto de la ciudad de Valparaíso y el famoso mall. Pero oye, Valparaíso, su esencia es ser un puerto. La vida de Valparaíso está en eso. Ahora, que podamos estructurar canales de turismo, canales de entretención en los alrededores del puerto, fantástico. Pero lo primero es lo primero, Tilio. Lo primero es lo primero. Fíjate, te voy a dar si me permites, un segundo, porque de esta Comisión de Innovación y Logística que participamos durante todo el año pasado en el Ministerio de Economía, al final se llega al megapuerto, y a los almacenes extraportuarios en la capital, o sea, al Puerto Seco. Esto, porque aquí hay consorcios potentísimos que mueven el comercio exterior. No lo movemos los agentes de aduana. Ahí vamos por ese tema. ¿Qué te parece entonces el megapuerto para Valparaíso? Pero hoy día es absolutamente no necesario. Y te lo voy a definir en muy pocas palabras. Valparaíso en este momento tiene... Porque, perdón, en San Antonio lo quieren, no, pero digamos las cosas como son. Yo te voy a dar mi parecer y ha tenido bastante aceptación, de tal manera de que el gobierno lo ha dejado de lado. Está como proyecto, pero ya no tiene la prioridad que se le dio en esta Comisión de Innovación y Logística por la siguiente razón, y te la voy a decir así. Partamos por Valparaíso. TPS, un sitio de atraque para grandes naves y uno segundo a punto de terminar. 2 sitios de atraque. OHL, iniciando ya positivamente sus obras, donde vamos a tener 2 sitios de atraque para grandes naves. 4. Sin considerar todavía lo que podría significar la ampliación hacia el sector, ¿no es cierto?, de donde está la Universidad de Santa María, el sector que baja en el camino de Viña del Mar. Hay un sector donde se puede incluso construir 4 puertos más, pero eso dejémoslo para el futuro. Valparaíso. Yolanda Barón, te refieres. Yolanda Barón. Valparaíso con 4 puertos para grandes naves. Vámonos a San Antonio. STI 1 está terminando el segundo, 2 más, 6. Puerto Central, 1 más, ya ha terminado funcionando, 7. Y otro que va a sacar durante este año, 8. Entonces, con 8 puertos, con 8 sitios de atraque para grandes naves tipo Post-Panamax, con una economía que está creciendo al 2%. Más que suficiente, dice. ¿Cuántos años vamos a necesitar, Atilio, para llegar con buena voluntad a lo que era el volumen del año ya no 2015, que fue un 20% menos que el 2014? O sea, antes de 10 años o de 15 años no se puede pensar en un megapuerto. ¿Qué es lo que se necesita? Carreteras de acceso a los puertos, carreteras de entrada y salida que no interfieran en las ciudades. Por lo tanto, y esto lo hemos hablado y así lo hemos manifestado en las distintas reuniones, señores, la Ruta 68 no hay que ampliarla, la 78 tampoco, hay que hacer una carretera 78 y 68 exclusivamente para la carga de nuestro comercio exterior. Chile vive del comercio exterior. Y si tú ves las últimas medidas
propuestas. Perdón, esas serían carreteras paralelas. Paralelas, quizás en sitios con rutas más cortas, etcétera. Y sobre todo generar un acceso a los puertos. ¿Te gusta el tren, este proyecto? El gobierno ha dicho estamos en un 2% por ferrocarril la carga, hay que llegar a un 30%. Pero, y en esto hay que irse a la experiencia internacional. La experiencia internacional en Europa nos dice que un tren es efectivo cuando está a lo menos a 400 kilómetros de distancia. O sea, de aquí a Santiago no funciona. En absoluto. Oye, y se ha hablado de $5.000 millones para ese proyecto de San Antonio y yo no estoy contra San Antonio ni mucho menos, pero resulta que la velocidad en que se atrae. A ver, porque, perdón, yo estaba ahí en San Antonio, nadie se dio cuenta, a no ser nosotros, de que el ministro había pasado el gato por liebre, dijo un centro de distribución logística, pero al tiro nosotros en chileno cachamos que se trataba de un puerto seco en Santiago, fuera de los límites de la quinta región. Así es. ¿Eso qué te parece? Bueno, terminando lo que te estaba diciendo, y perdóname que vuelvo un poquito atrás, el tiempo en que los carros se acollaren al costado de la nave, cargarlos, llevarlos a Santiago, hacer un centro... O sea, perdón, está íntimamente relacionado un tema con otro. Sí. Llevarlos a Santiago, donde hay que hacer un gran centro de distribución para descargar esos carros, para llevarlos a distintos almacenes. Ya es inoperante. Ya es inoperante. ¿Y sabes qué presupuesto? Salvo que estuviera a 500 kilómetros de distancia. ¿Sabes qué presupuesto se le estaba otorgando a esos $5.000 millones? ¿Qué hay detrás de esto, a tu juicio? Es decir, intereses privados importantísimos, tanto chilenos como extranjeros, de las grandes empresas de transporte, tanto internacionales, tanto terrestres como aéreas. Entonces, ¿qué sucede? Yo digo, y vuelvo al principio, creciendo un 2%, aunque sea el 3%. Oye, si llegáramos a crecer el 3%, yo creo que nos pegamos una fiesta salvaje en Chile, así como han estado las cosas, cuando hace pocos días nos han dicho que a lo mejor vamos a crecer entre el 1,5 y el 2,5, y unos dicen el 1,2. Entonces, seamos racionales. Un megapuerto cuesta centenares de millones de dólares. ¿A quién le vamos a dar satisfacción cuando tenemos 8 sitios de aquí a un año y medio al más? archivo el megapuerto. No está creciendo el país a ese ritmo. A ese ritmo. Y es matemática simple. Esta no es matemática ni siquiera compuesta. No compuesta. Te llevo a otro tema, el Callao. Hay preocupación siempre acá en Chile, en Valparaíso, que el Callao pueda ser un gran puerto donde lleguen los grandes buques y que de ahí redistribuyan la carga hacia Chile en buques menores y Valparaíso, San Antonio vengan abajo. Bueno, precisamente, en vez de preocuparnos de hacer megapuertos y hacer mega carreteras, mega todo, y puertos secos en Santiago, etcétera, lo que debemos preocuparnos es de a la brevedad posible tener listos nuestros puertos marítimos, ¿no es cierto?, de la zona central. También no hay que olvidarse de la octava región, que ha hecho una inversión importante en puertos y la sigue haciendo. Hay 5 o 6 puertos importantes en la octava región. Tenemos que Iquique se está modernizando, Antofagasta se está modernizando. O sea, estamos con una capacidad y una potencialidad de recibir y exportar tanto nuestros productos necesarios para el desarrollo del país, como nuestras materias primas y algunas que ojalá tengan en el futuro un trabajo incorporado fantástico. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Y ya que fuiste para el norte, ¿qué te parecen las reclamaciones bolivianas o del presidente Evo Morales, siempre condenándonos, diciendo que no hemos cumplido el tratado de 1904? Tú que has visto el movimiento que hay en Arica y en Iquique. Oye, y lo tienen todo gratis. Y se le ha dado todas las facilidades del mundo. Almacenes, tienen su propio sistema aduanero. En las carreteras no se le pone ningún problema. Oye, cualquier país quisiera tener lo que nosotros le hemos entregado a Bolivia. Chile ha cumplido mucho más allá del tratado. Mucho más allá del tratado. Entonces este es un problema político, prefabricado por los problemas políticos internos que hay en Bolivia. Para agarrar votos. Lógico, nada más. Ellos están sí pensando en una vía interoceánica con Brasil y que podría concluir ahí en el puerto de Hilo de Perú. ¿Qué te parece ese proyecto más allá de nuestras fronteras? Me preocupa, pero de acuerdo a las últimas informaciones que he tenido, yo soy consejero de la Cámara Nacional de Comercio y tengo de Chile, además tengo bastante información al respecto.
realmente Brasil quiere hacerlo a través de los puertos chilenos. Esa es la verdad. Sí. Sí, claro, aquí hay certeza. ¿Algún punto se habla? No estamos hablando de... Porque ahí recuerdo yo que en Iquique el alcalde siempre ha luchado por eso. Estamos hablando de Antofagasta y Iquique. Algunas de esas dos alternativas. Y yo te digo que a pesar de todo lo que está pasando en este país tiene una certeza jurídica que ninguno de los otros ¿Es más países... confiable? Absolutamente. Entonces, Brasil, con las dificultades que tiene, donde va a tener que hacer una inversión tremendamente importante para abaratar el costo de su comercio exterior, yo Brasil, yo negocio, oye, contigo, porque tú eres serio, tú eres responsable, tú tienes un sistema legal, tienes instituciones que funcionan, y no me voy a ir a meter a una quinta de recreo, ¿no es cierto?, donde de acuerdo a cómo está el tiempo se baila lo que se baila. Oye, este verano llegaron nuevamente grandes cruceros, pero a veces los cruceros ocuparon el sitio de los buques de carga y esos buques de carga debieron irse a San Antonio. Bueno, ¿qué habría que hacer a futuro? Bueno, está en lo que te dije antes. Si aquí a un par de años más vamos a tener 8 puertos disponibles y no hay ningún inconveniente. No 8 sitios de atraque. Sí, lógico. No hay ningún. Es un momento de transición. De transición. ¿Qué te parece el nuevo terminal de crucero, el proyecto? Bueno, yo creo que eso tenemos que explotarlo porque eso es una fuente de entrada y además es una presencia del país en el mundo del turismo. Es como el aeropuerto. Exactamente. Sí. Exactamente. No, y el mundo del turismo es muy importante. Oye, ¿has leído las cifras de cómo ha ido creciendo el turismo de estos últimos años en Chile? Hay que acordarse de países. Bueno, es cosa de verlo aquí en la calle, en Valparaíso, se cruza a diario uno. Mira, aquí mismo estoy viendo una turista extranjera, una gringa muy linda, que abundan en nuestro país. Bueno, un tema... Además de la chilena. Bueno, ella siempre. Un tema dejaste en el tapete, pero quiero tu aclaración respecto del proyecto Varón. Sí. A estas alturas, tantos años han pasado. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que es una realidad. Una realidad, y creo que la empresa portuaria Valparaíso EPB está tomando todas las providencias y se ha vuelto a someter a una serie de revisiones el proyecto que lo va a llevar al mejor de los resultados. Eso hay que apoyarlo, Atilio. Con mol y todo. Claro, sí tengo que apoyarlo. Oye, si yo no soy imagina, yo partí diciendo de dónde venía, para dónde voy y dónde estoy. ¿Cómo voy a querer yo que Valparaíso esté deteriorado o su población se sienta pasada a llegar deteriorada? Pero seamos también racionales, cedamos un poco todo, ¿no es cierto? Si a lo mejor para cruzar al paseo costero tenemos que pasar frente al mall con más que alguna dificultad, quizás, bueno, ¿qué importa? Pero vamos a tener una cosa que es tremendamente importante, seguir desarrollando a través del turismo que nos da el mall, el espíritu marítimo nuestro, el espíritu ese que Valparaíso no ha perdido nunca y que tampoco San Antonio, porque yo te digo, yo no estoy peleando desde mi punto de vista y desde nuestra institución, no estamos peleando en San Antonio, nuestro trabajo es bueno, algunos hablan que San Antonio, Valparaíso, Quintero, Betana es un solo complejo. Exactamente, y están compitiendo las navieras entre ellas, pero todavía falta este regulador importante, este regulador en que no puede ser de que las tarifas que hoy día hay en el mercado son tan altas que yo creo que hay que intervenir en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de intervención de la época de la Unidad Popular, ¿no es cierto? Hay que intervenir con inteligencia, con estudios, ¿no es cierto?, para poder determinar. ¿Te gusta eso del CERNAC marítimo? Mira, nosotros lo transformamos, lo del CERNAC marítimo, en este estudio de la Comisión de Innovación, en formar una subsecretaría de Comercio Exterior. En Perú hay un Ministerio del Comercio Exterior. Entonces, porque el comercio exterior es muy dinámico. Hoy día, con las estructuras que tenemos, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, etcétera, las cosas fluyen, andan. Pero no están... Le quedó grande al ministro de Transportes, dices tú. No, es que el ministro de Transportes no tiene nada que ver con los puertos, tiene que ver con el puerto, pero con el comercio exterior no tiene nada que ver. O sea, no tenemos una autoridad clara. Claro, fíjate que hubo una idea de pasarle todo el comercio exterior al Ministerio de Transporte, imagínate,
Transantiago, buses urbanos, interurbanos, los puertos y además el comercio exterior. Inaceptable. Habría que traer el Transantiago para acá y crecemos. Bueno, es que ahí nos envenenamos. Oye, bueno, yo te quiero agradecer mucho. Sé que son muchos los temas que se quedan en el tapete, pero Felipe Santibáñez Barbosa, presidente de la Cámara Aduanera de Chile, que están cumpliendo ¿cuántos años ya? 77 años. 77 donde, años. Esperamos tenerlo junto a nosotros. Ahí estaré en la fiesta a fin de mes. Yo sé, porque ya lo firmé, hay una especial invitación para Tilio, que ha sido tremendamente gentil con nosotros en considerarnos, en poder dar nuestras opiniones. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. Puro café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso. 16 años junto a Valparaíso. Presentaron un café cargado y directo al grano.